A la hora de operar con Plus 500 o cualquier otro broker de CFD, nos encontramos dos opciones principales cuando vamos a hacer una operación. Fíjate que estoy por aquí en Plus 500 y me voy aquí a destacados, por ejemplo, y me voy a Bitcoin mismo o me voy a oro. Y fíjate que en todas, al abrir la central de operaciones, tengo el botón de vender y el botón de comprar. En este caso, la venta también es muy conocida como short y la compra como long, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos y qué características concretas hay en Plus 500? Vamos a verlo a continuación en una pequeña presentación que he preparado, así que presta atención. Cuando operamos en largo significa que lo que realizas es una compra, por ejemplo, compras acciones de Well y el precio, esperas, tu objetivo es que el precio suba y que lo cierres, es decir, con unas ganancias vendiendo estas acciones pues que has comprado, ¿no? Poniendo un ejemplo práctico, por ejemplo, si has entrado a 100 y el precio sube a 110, tienes un resultado de 10 euros a tu favor. Si el precio baja, has entrado a 100 y baja a 90, pues pierdes 10 euros. Por otro lado, está la posición en corto. En este caso, entras vendiendo. En vez de realizar una compra, tú ya vendes las acciones antes de tenerlas. Es como que te las presta el broker. En este caso, esperas a que el precio baja porque lo que estás haciendo es apostar a la baja y cierras comprando, recompras las acciones. Cuando estas bajan, entonces ganas. En este caso es prácticamente al contrario. Si entras a 100 y baja a 90, ganas 10. Y si entras a 100 y sube a 110, pierdes 10. Realmente no tiene mucho misterio. Es básicamente el contrario que una compra en largo, pues tendríamos la compra en corto, ¿no? Lo que es hacer un short. Entonces, Plus 500 realmente aquí te lo facilita bastante porque te separa muy bien comprar de vender, que es hacer un corto, de cerrar, que en este caso es cerrar una posición, bien sea una posición larga o una posición corta. Fíjate si me voy aquí a la cuenta de demostración, me voy directamente, por ejemplo, a Bitcoin, que ahora está abierto porque no cierra, y me voy aquí a vender. Por ejemplo, puedo hacer una operación de venta apostando que el precio baje de 0,02. Por tanto, directamente tengo una posición donde voy a ganar si el precio baja. A la vez, si quisiera, podría hacer una posición en largo de compra y no se llegan a molestar, sino que cada una actúa a la par. En este caso, obviamente, como tengo la misma cantidad, pues no contrarrestará la otra. Pero fíjate que si yo quisiera cerrar una de estas dos operaciones o ambas, iría directamente aquí en órdenes abiertas. Tengo aquí el botón de cerrar y aquí puedo cerrar la posición, bien sea la posición corta, apostando a la baja, o bien sea la posición larga, prácticamente lo mismo. Cerrar posición aplica a ambas. Pero fíjate que no hay líos en ese aspecto. A nivel muy resumido, el largo versus corto sería eso, ¿vale? Cuando operamos el largo, queremos que el precio suba, es la expectativa, entramos comprando y cerramos pues vendiendo, ¿no? En este caso cerrando posición, pero estaríamos vendiendo eso que tenemos comprado y el riesgo principal es que baje. Cuando baje y si baja por debajo de lo que hemos comprado, del precio que hemos comprado, pues perdemos dinero. En cambio, en una operación en corto, la expectativa es que el precio baje, entramos vendiendo directamente algo que aún no tenemos y cerramos recomprando. También con el botón de cerrar, pero estaremos ejecutando una recompra. Y en este caso, el riesgo es que el precio suba. Si el precio está por encima de cuando hemos entrado, perdemos. Es básicamente una al revés que la otra. Creo que ya queda clarísimo. Así que bueno, espero que ahora te quede súper claro la diferencia entre estos dos tipos de órdenes, prácticamente igual de usadas, y lo que diferencia realmente a un broker CFD del resto de brokers más tradicionales, ¿no? De inversión normal. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Recuerda que si es así, te agradezco tu like y que te dejo por aquí el curso completo de Plus 500. También tienes el link en la descripción del vídeo. Es un curso de 0 a 100 donde lo explico prácticamente todo de forma resumida y al grano. Accede para verlo.